Exploración humana. 10 destinos. Fuera de lo común. Bienvenido a esta exploración humana. Descubrimos 10 destinos fuera de lo común, donde la grandeza física se encuentra con la resiliencia. Aquí, analizamos cómo estos gigantes desafiaron la biología y la mirada social para afirmar su profunda humanidad frente a la adversidad. Número 10. Neil Fingleton, el artista contra la caricatura. Comenzamos este viaje con Neil Fingleton, cuya trayectoria es un argumento poderoso contra la idea reduccionista de que la altura define la función social o profesional. Originario de Durham, este hombre no solo medía 2,33 metros, llevaba en él una elegancia rara que rechazaba las etiquetas simplistas de curiosidad. Antes de convertirse en un icono de la cultura popular, Neil dominó las canchas de baloncesto en los Estados Unidos, especialmente en la Universidad de Carolina del Norte y luego en Europa. Utilizaba su estatura como una palanca deportiva, pero su verdadera búsqueda estaba en otra parte, una más intelectual y artística. Se negaba a ser percibido como una simple atracción mediática. Quería ser un creador de sentido. Al encarnar a Mag el Poderoso en la serie de culto Juego de Tronos, o al temible Fisher King en Doctor Who, demostró que su estatura no era un disfraz impuesto por la naturaleza, sino una herramienta de narración compleja. A menudo debía actuar bajo pesadas prótesis, transformando su propio sufrimiento físico en una interpretación habitada. Su muerte prematura a los 36 años, debido a una insuficiencia cardíaca, dejó un vacío inmenso en la industria cinematográfica, que apenas empezaba a comprender su potencial dramático más allá de su altura. Neil nos recuerda con fuerza que se puede ser un gigante por el tamaño, pero es la voluntad de definirse por los actos artísticos más que por la apariencia lo que nos hace inolvidables. Transformó lo que algunos consideraban una anomalía biológica en una forma de poesía visual, obligando al público a mirar, finalmente, al hombre sensible oculto tras el coloso de hierro. Número 9. Afeez Agoro, el faro de la dignidad nigeriana. El destino de Afeez Agoro es una lección magistral de resiliencia social en un entorno urbano a menudo hostil. Con una altura de 2,25 metros, era reconocido como el hombre más alto de Nigeria, pero era sobre todo el prisionero de una infraestructura urbana totalmente inadaptada a su morfología excepcional. Detrás de su sonrisa pública y su benevolencia natural, Afeez lideraba un combate argumentado contra la invisibilidad de las personas fuera de lo común en las políticas públicas de su país. Imagine la fuerza de carácter necesaria para navegar diariamente por las calles abarrotadas y caóticas de Lagos, donde cada salida se convierte en un desfile involuntario y físicamente agotador. Afeez eligió transformar esta carga cotidiana en una oportunidad de defensa, convirtiéndose en una figura respetada de la televisión y las redes sociales para concienciar sobre las necesidades de las personas con discapacidad. No se limitaba a ser una imagen. Hablaba de las dificultades para encontrar un empleo decente cuando ningún escritorio es de su talla, o de la imposibilidad de utilizar el transporte público. Sin embargo, la realidad biológica era sombría. La acromegalia, esa producción excesiva de hormona del crecimiento, consumía lentamente su vitalidad y sus articulaciones. Su partida en 2023 conmovió a toda una nación, ya que representaba a ese coloso benevolente que, a pesar de las dificultades estructurales para alojarse o simplemente encontrar ropa, nunca cedió a la amargura. Su historia demuestra que la grandeza de un hombre se mide por su capacidad de seguir siendo un pilar de positividad para su comunidad, incluso cuando sus propias piernas apenas pueden sostenerlo. Número 8. Edward Beaupré, la tragedia del vaquero de Willow Bunch. Viajamos al Canadá de finales del siglo XIX para analizar el conmovedor caso de Edward Beaupré.
Su historia es el símbolo más cruel de la explotación de los cuerpos atípicos por parte de una sociedad industrial ávida de espectáculos sensacionalistas. Edward, nacido en una familia numerosa en Saskatchewan, soñaba con una vida sencilla de vaquero, una existencia de libertad y labor en las vastas praderas canadienses. Pero a los 17 años ya medía 2,15 metros, y su crecimiento, motor de un sufrimiento interno devastador, nunca se detuvo, alcanzando finalmente los 2,51 metros. Para asegurar la supervivencia financiera de su familia, tuvo que renunciar a sus sueños bucólicos para convertirse en el hombre fuerte del circo, Barnum y Bailey. Se le admiraba por su fuerza bruta durante las giras mundiales, viéndolo levantar pesos masivos o caballos, pero se ignoraba totalmente su soledad abismal y sus dolores crónicos. Edward era un hombre políglota, hablaba varias lenguas indígenas y francés, y poseía una gran finura de espíritu, atrapado en un cuerpo que se rompía literalmente bajo la presión del espectáculo y la tuberculosis. Su trágico final, a solo 23 años, durante la Exposición Universal de San Luis, lejos de su tierra natal, es un alegato contra la deshumanización. Su cuerpo fue incluso embalsamado y expuesto en un museo universitario de Montreal durante décadas después de su muerte, el último insulto a su dignidad de ser humano. Hicieron falta años de lucha para que su familia pudiera finalmente recuperar sus cenizas y ofrecerle una sepultura digna en Willow Bunch. Sigue siendo el símbolo de esos gigantes cuya potencia física fue aplaudida mientras se olvidaba el alma sensible que habitaba el caparazón. Número 7. Trinche Kieber, la infancia robada del siglo de oro. Hay que remontarse a principios del siglo XVII, en 1616, en los Países Bajos, para conocer a Trinche Kieber. Su caso ilustra perfectamente cómo la historia a menudo ha tratado el gigantismo como un fenómeno de feria o un presagio sobrenatural, en lugar de una patología médica que requiere empatía. A la edad de 9 años, ya alcanzaba la prodigiosa altura de 2 metros, finalizando su crecimiento fulgurante en 2,54 metros. Apodada The Groot Maid, la niña grande, fue objeto de una explotación comercial precoz organizada por sus propios padres, quienes veían en ella una fuente de ingresos providencial. En una Europa donde la diferencia física era percibida, ya sea como una marca divina o como un signo diabólico, Trinche era mostrada a príncipes, embajadores y curiosos a cambio de una remuneración. Su retrato, conservado con esmero en Edam, es una pieza argumentativa visual fascinante. En él se ve un rostro de niña aún impregnado de inocencia, injertado en un cuerpo de titán, vestida con ropas civiles cuyas dimensiones subrayan su extrañeza radical. También se ven sus zapatos, gigantescos, que dan fe de la dificultad de simplemente vestir a una niña de tal estatura. Murió a los 17 años, víctima de un cuerpo que ya no era más que una prisión de carne y hueso. Su historia nos recuerda que detrás del prodigio histórico se esconde casi siempre el sufrimiento de una niña privada de normalidad, de juegos y de descanso. Es un recordatorio cruel de que el gigantismo, antes de ser un récord en los libros, ha sido siempre una enfermedad solitaria, devoradora y profundamente incomprendida por sus contemporáneos. Número 6. Jacob Nacken, el gigante que rechazó el terror. La historia de Jacob Nacken es una demostración única de cómo un individuo puede reclamar su imagen y su moralidad ante el tumulto de la historia. Midiendo 2,21 metros, fue reclutado a la fuerza para convertirse en el soldado más alto del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizado masivamente por la propaganda nazi para intentar intimidar al enemigo por su sola presencia, era, sin embargo, paradójicamente, el objetivo más vulnerable y expuesto en el campo de batalla. Su rendición en Francia, en 1944,
se convirtió en una imagen histórica poderosa. Se ve a un gigante deponiendo las armas ante un soldado aliado de estatura media, invirtiendo así todas las relaciones de fuerza simbólicas de la propaganda. Después de la guerra, Jacob realizó un acto de resistencia personal notable. Emigró a los Estados Unidos para reinventarse totalmente y convertirse en el Papá Noel más grande del mundo. Esta elección de vida no es anecdótica, es un argumento existencial profundo. Decidió de manera consciente que su tamaño, antes asociado por la fuerza a la amenaza, a la guerra y a la opresión de un régimen totalitario, serviría de ahora en adelante exclusivamente para encarnar la bondad, la generosidad y el asombro infantil. Participaba en desfiles en Broadway, llevando alegría allí donde su antiguo uniforme llevaba miedo. Demostró al mundo que no estamos condenados por nuestra apariencia ni por nuestro pasado, y que incluso un coloso nacido para la guerra puede elegir terminar su vida con la dulzura de una sonrisa de niño. Su vida es una victoria del individuo sobre el símbolo político. Número 5. Joelison Fernández da Silva, la resiliencia del Fénix de Paraíba. Aquel a quien sus amigos llaman afectuosamente Ninao, encarna la victoria rotunda de la voluntad individual sobre la vergüenza social y el aislamiento geográfico. Originario de una zona rural pobre de Brasil, este hombre de 2,37 metros vivió gran parte de su juventud escondido en su casa, recluido por miedo al juicio feroz de los demás y por la dificultad física de encontrar un lugar en un mundo demasiado pequeño. Pero su historia es la de una metamorfosis argumentativa. ¿Cómo transformar una discapacidad pesada en una fuerza vital? El amor de su esposa, conocida a través de las redes sociales, y el descubrimiento del deporte, en este caso el voleibol sentado, le permitieron reapropiarse de su cuerpo y de su orgullo, incluso después de haber tenido que sufrir la traumática amputación de una pierna debido a una grave infección ósea, una complicación lamentablemente frecuente, relacionada con la mala circulación sanguínea en los gigantes, no cayó en la depresión. Al contrario, Ninao se ha convertido en una estrella del deporte paralímpico y en un conferencista inspirador. Su resiliencia ante la pérdida de un miembro, cuando su cuerpo ya era un desafío diario, impone admiración. Su fuerza ya no reside hoy en sus brazos inmensos, sino en su capacidad fenomenal para reinventarse tras cada tragedia personal. Él es la prueba viviente de que la talla de un hombre se mide por su capacidad para levantarse, incluso con una pierna menos, y que la mirada de los demás solo tiene sobre nosotros el poder que aceptamos cederle. Continúa luchando para obtener prótesis adaptadas, abriendo el camino a otros amputados gigantes. Número 4. Zheng Jinlian, la fragilidad de una flor gigante. Zheng Jinlian ostenta el récord médico de la mujer más alta de la historia documentada, con una estatura de 2,48 metros. Su vida, iniciada en la China rural de los años 60, es un argumento melancólico y conmovedor sobre los límites biológicos absolutos de la estructura humana. A los 4 años de edad ya superaba a la mayoría de los adultos de su aldea, un fenómeno que aterraba tanto como fascinaba. Su crecimiento no fue una fuerza, sino una agresión constante y dolorosa contra su propio esqueleto. Su columna vertebral se curvó progresivamente bajo el peso de un desarrollo metabólico que su cuerpo ya no podía regular. Zheng nunca buscó la luz de los proyectores. Vivía en un dolor sordo y constante, víctima de un tumor en la hipófisis que la medicina rural de la época no podía tratar eficazmente. Su apetito era colosal, una necesidad fisiológica para alimentar tal cuerpo, lo que planteaba importantes problemas económicos a su familia en un periodo de privaciones. Murió a los 17 años, como muchos otros gigantes de esta lista, agotada por su propio metabolismo. Su existencia es un recordatorio necesario
de que el gigantismo no es en absoluto una extensión de la salud o de la potencia, sino una erosión interna y silenciosa. Era una niña cuyo corazón, aunque valiente, ya no podía irrigar físicamente un cuerpo que se había vuelto demasiado vasto para las leyes de la física. Su historia exige hoy nuestra empatía más sincera, y no nuestra simple curiosidad voyerista, pues ella cargó sola con el peso de una anomalía monumental. Número 3. George Muresan. El equilibrio del coloso con corazón de oro. George Muresan, con sus 2,31 metros, ofrece un argumento brillante sobre la posibilidad de alcanzar la excelencia técnica más allá de la ventaja física bruta. Originario de Rumanía, alcanzó las cimas de la NBA, la liga de baloncesto más prestigiosa del mundo, no solo porque fuera grande, sino porque trabajaba más duro que nadie para coordinar sus miembros inmensos. Elegido jugador con mayor progresión en 1996, demostró con éxito que el gigantismo no excluye en absoluto la agilidad, la precisión y la inteligencia estratégica de juego. Tuvo que superar lesiones repetitivas, pues sus articulaciones soportaban cargas de trabajo inhumanas para un hombre de su tamaño. Pero el rasgo más admirable de Giza es su negativa categórica a tomarse en serio, a pesar de su estatura de monumento nacional. Siempre trató su condición con una humildad desarmante, utilizando el humor y la autocrítica como un escudo contra los prejuicios. Incluso actuó en la película Mi Gigante, junto a Billy Crystal, burlándose con ternura de los estereotipos que se asocian a los gigantes. Hoy, tras su carrera deportiva, consagra su vida a la transmisión de sus valores a los jóvenes a través de academias de baloncesto, demostrando que la verdadera estatura de un campeón reside en lo que devuelve a su comunidad. Es el ejemplo viviente de que se puede dominar el mundo desde lo alto, manteniendo ambos pies bien anclados en los valores fundamentales de compartir, sencillez y amabilidad. Número 2. Yao Defen, la prisionera de las cumbres. Yao Defen era un alma cuyo sufrimiento silencioso aún clama justicia hoy. Con sus 2,33 metros, cargaba con el peso de una soledad exacerbada por una pobreza extrema. Su célebre grito del corazón, ¿por qué soy tan alta?, no es una simple queja, sino una interrogación filosófica profunda sobre el destino y la injusticia del nacimiento. Yao sufrió una trágica negligencia médica inicial. Un tumor cerebral no tratado transformó su acromegalia en un calvario incurable. En su pequeña aldea de Anhui, era a la vez una fuente de orgullo local para las autoridades y una paria económica, incapaz de satisfacer sus necesidades más elementales debido a su salud decadente. Se vio obligada a trabajar en circos para pagar las deudas médicas de su familia, viviendo en condiciones precarias que agravaban sus dolores. Murió a los 40 años, tras haber luchado valientemente contra las complicaciones de la diabetes y la hipertensión. Su historia es un espejo frente a nuestra propia crueldad social. ¿Cuántas veces la sociedad vio en ella un simple récord que batir, antes de ver a una mujer que necesitaba desesperadamente cuidados, consuelo y compasión? Su grandeza física era su prisión más estricta, y su silencio era la única defensa que había encontrado contra un mundo que solo sabía mirarla con asombro, sin buscar nunca verla realmente en su angustia humana y su vulnerabilidad. Número 1. Sultan Kösen, el rey de la paz y de la ciencia. Finalmente, llegamos a Sultan Kösen, el hombre vivo más alto del mundo, con sus 2,51 metros. Su caso es el argumento final y portador de esperanza de este viaje, el de la victoria rotunda de la ciencia moderna sobre la fatalidad biológica. En 2012, una intervención médica de vanguardia mediante radiocirugía en la Universidad de Virginia detuvo finalmente su crecimiento continuo, salvándole literalmente la vida. Sultan no es solo el poseedor de un récord en el libro Guinness, es un verdadero embajador de la vida.
A pesar de las muletas necesarias para caminar y estabilizar sus frágiles articulaciones, desprende una serenidad y una benevolencia que imponen respeto. Casado, viajero incansable, agricultor apegado a su tierra en Turquía, ha logrado transformar lo que podría haber sido una condena médica precoz en una plataforma mundial para promover la paz y la amistad entre las culturas. Viaja por todo el globo, reuniéndose con niños y líderes, utilizando su tamaño para atraer la atención sobre causas humanitarias. Ciertamente usa zapatos de talla 60 y debe mandar fabricar sus camas a medida, un desafío logístico permanente, pero camina con una ligereza de espíritu y una alegría de vivir que pocos de los llamados normales logran alcanzar. Es verdaderamente el rey de los gigantes, no por su tamaño, sino porque ha logrado la máxima proeza humana: construir una existencia ordinaria, digna y plena, en el seno de un cuerpo extraordinario, demostrando que la medicina puede finalmente ofrecer un futuro a aquellos a quienes la naturaleza parecía haber condenado a lo efímero. Número 11. Momento de los casos imprevistos. Silas era una leyenda olvidada. En 1895, este coloso de 3 metros asombraba a las multitudes en ferias misteriosas. Se le llamaba el Titán de los Alpes, pero detrás de sus músculos de acero se escondía un secreto inquietante que esta foto revela finalmente. Observen bien su torso. Los médicos afirmaban que poseía un segundo corazón, fuente de una energía sobrehumana. Esta anomalía le daba la fuerza para levantar caballos, al tiempo que consumía su vida a una velocidad fulgurante. Silas no buscaba la gloria, sino un remedio para su propia potencia. Su misterio sigue hoy sin explicación. Al terminar este viaje, comprendemos que la verdadera desmesura no está en la talla, sino en el coraje. Estas 10 vidas nos recuerdan que detrás de cada silueta colosal late un corazón que solo busca ser, finalmente, plenamente reconocido.